Bienvenidos a este canal. Emanuel les da la bienvenida. Es un gusto poder entrar a sus hogares y que me dejen entrar en sus corazones, en la intimidad de su familia. Hoy, como siempre, un culto glorioso donde tuvimos la cena del Señor y una de nuestras hermanas tuvo una danza hermosa. Hoy tuvimos un culto maravilloso. Y esta es la parte de la palabra de nuestro Señor. Esperamos ser de bendición a sus vidas, con cada palabra que llevamos, de aliento, con cada palabra que nos edifica, nos exhorta, nos consuela. Esperamos ser de bendición. El ministerio de Emanuel les saluda y muchas gracias por dejarme ese like que me deja entrar a sus hogares. Gracias por el apoyo, por todos los que me siguen. Recuerden que usted no me está siguiendo a mí, yo no soy el Chapulín Colorado. Usted sigue a Cristo a través de mí, porque esa es la idea. No sigamos a los hombres ni a nadie más, sino a Cristo a través de las personas, ¿verdad? Nosotros solo somos un reflejo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y es nuestra pasión. Al menos a mí es mi pasión enseñar acerca de aquel que un día con su gracia me alcanzó, y poder participarle de todo lo que el Señor me ha dado y de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida a través de cada enseñanza. Cada enseñanza aquí en Emanuel ha sido basada mucho en el trato personal que Dios ha hecho conmigo. Cada palabra que Él me ha dado, me la ha dado Él, y Él es el que me ha enseñado. Así que yo quiero enseñarle a usted, transmitir lo que por gracia me fue dado, por gracia yo enseñar, ¿verdad? Hoy estamos en esta enseñanza dominical y hoy nos toca hablar sobre el poder y la autoridad de atar y desatar. Generalmente esto es una controversia. ¿A cuánto les ha pasado? Que nadie sabe qué es atar o qué es desatar, o muchas veces lo aplicamos mal. Es un poder y una autoridad que Dios nos dio y está en su palabra, pero hay muchas personas que enseñan que no es apto atar o desatar porque no saben cómo hacerlo. Muchas veces en las oraciones no lo incluimos porque no hemos entendido el concepto de lo que significa atar o desatar. Nosotros como iglesia, como el poder ejecutivo de Dios aquí en la tierra, porque usted tiene que entender que la iglesia significa asamblea de gobierno. Nosotros estamos para gobernar aquí en la tierra, pegados a Dios, ¿verdad? En coinonía con Él, y entonces Él gobierna los cielos y puede gobernar la tierra a través de nosotros. Él siempre va a utilizar un instrumento, porque si Él pudiera hacerlo todo así, Él lo haría, aunque no lo viéramos. Por eso Jesús tuvo que descender para hacer ese instrumento aquí en la tierra, para poder cambiar el rumbo y el destino de la humanidad, ¿verdad? Vemos que el Señor necesitaba a alguien aquí que lo representara. Yahweh, el Elohim, el Creador, necesitaba a alguien que lo representara aquí en la tierra. Vino Jesús. Jesús preparó a sus apóstoles para que lo representaran cuando Él ya no estuviera. Luego esos apóstoles fueron preparando más y más personas, discípulos, que hasta el día de hoy esto no ha parado. Porque el Señor siempre, el creador de los cielos y la tierra, Yahshua HaMashiach, va a ocupar de alguien, de un grupo de personas que se pongan de acuerdo con Él aquí en la tierra, para que podamos hacer algo, para poder traer el reino de Dios aquí a la tierra, la justicia, la misericordia, la gracia, todo lo que usted se imagine y lo que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, nosotros somos un instrumento por el cual estamos pegados a Él, entonces Él puede fluir aquí en la tierra y nosotros somos representantes de ese poder, somos embajadores de ese poder aquí en la tierra. Somos como la embajada. ¿Se ha visto que en muchos países hay embajadas de otros países? ¿Qué es una embajada? Alguien que representa la cultura y el poder judicial de X país. Aquí en Costa Rica hay embajada de Turquía, hay embajada de Estados Unidos, etcétera, para representar a esos países, ¿ok? Igual nosotros, el Señor aquí nos tiene para representar. Él delegó a la iglesia
Y recuerde que la iglesia no es solo el pastor y la denominación. La iglesia somos usted y yo. La iglesia son todos los creyentes. Formamos el cuerpo de Cristo. Entonces somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, representando el poder y la autoridad de Jesús aquí en la tierra, porque Él no lo delegó a nosotros. Dice que Él delegó su poder y su autoridad, y todo lo que Él ganó, Él no se lo llevó, sino que lo dejó para que lo enseñaran, y así la iglesia tuviera el poder sobre lo natural y sobre lo espiritual aquí. ¿Ok? Porque si Dios pudiera hacerlo todo, entonces no nos necesita a nadie. No necesitará pastores, ni maestros, ni ministros. No necesitará de nadie. Pero vemos que Él nos incluyó como un poder ejecutivo para gobernar aquí en la tierra, gobernar la familia. Esto vino Satanás a destruir, porque el sistema más atacado es la familia. Sabe que si la familia se une en Cristo, es una familia fuerte, saben gobernar y van a poder ayudar a otras familias. Pero por eso Él ha venido a arremeter en contra de la familia, quitando la paternidad, quitando muchas cosas en los niños, porque son la futura generación. Entonces hoy les voy a enseñar acerca de este poder y de esta autoridad que es atar y desatar. Hay un poder, una autoridad para atar y desatar, y esta es la esencia, que es la autoridad para que yo pueda ejercerla aquí en la tierra, ¿ok? Usted y todo creyente tiene que saber que tenemos autoridad y poder para representar a Dios, así como lo oye, y ejercer dominio y señorío aquí en la tierra. Todo lo que permitamos aquí en la tierra, escuche, será permitido en el cielo, y todo lo que no permitamos aquí en la tierra no será permitido en el cielo. El hombre fue hecho para señorear. Aquí me voy a pillar muchos argumentos de la gente que dice que no se hacen cristianos, que no creen en Dios, porque no pueden creer en un Dios que no pueda defender la niñez, que hay mucha violencia, que hay muchas violaciones, hay mucho derramamiento de sangre, y no pueden creer en un Dios que no protege a su creación. Bueno, resulta que Dios le delegó este poder al hombre. El Dios no puede interferir en ciertas cosas, porque el hombre es el encargado de manejar los negocios que Dios dejó aquí, de tener el planeta como le asignó a Adán. A Adán le asignó una tarea, de que era nombrar a cada especie de todas las plantas, los árboles, todos los animales. Ese era el trabajo del hombre. No vino Dios a decirle: Adán, a aquella le vamos a poner vaca, Adán, a aquella le vamos a poner buey. No, eso fue una tarea. Tenemos que entender y separar a Dios de ciertas cosas. Dios no nos hizo títeres, no nos hizo mopeds, donde somos dirigidos como Él quiera y como Él le da la gana. No, somos seres inteligentes, pensantes, únicos, y se nos dio la capacidad de poder gobernar y destruir, de poder edificar o destruir, de poder hacer algo bueno o algo malo. Pero el hombre viene, viola, mata, hace sus cosas y culpan a Dios, cuando eso es trabajo del hombre aquí en la tierra, ¿ok? Si el hombre mata, si el hombre viola, si el hombre es violento, eso es el hombre, no es Dios. Entonces no podemos decir y excusarnos y decir: es que yo no soy cristiano, es que yo no creo en Dios, porque Dios no protege. No, sí, Él protege a quienes le buscan y a quienes le aman. Es que es muy diferente. Así que vamos a ver que en Génesis 1:26, vamos a buscar Génesis 1:26 y lo vamos a leer, donde Dios le da esta autoridad al hombre. Para aquellos que siguen diciendo de que Dios es culpable de todo lo que le hace el hombre en la tierra, no. Dice, leamos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Siga. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo crió, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Sigo? No, está ahí. Se dio cuenta cuando dice que les dijo Dios, cuando viene la bendición de Dios al hombre, que le dijo: fructifiquen, multiplíquense, señoreen y sojuzguen la tierra. Ahí el Señor les está dando una bendición, un poder y una autoridad. El Señor les dijo: yo hice todas estas cosas, pero ustedes van a señorear y van a sojuzgar. Hagan lo que bien les parezca. Por eso el planeta Tierra está como está. No es por culpa de Dios, es por culpa del hombre que no ha sabido cuidar las plantas, los animales, los niños, sus familias. El hombre, si no ha sabido cuidar a su familia, la pierde. Si no sabe cuidar a sus hijos, los pierde, los puede mal encaminar. Hay un poder que Dios le da al Padre. Hay un poder que Dios le da al sacerdote. Notemos que fue a Adán, no a Eva. Cuando el Señor le dice: bueno, ustedes van a estar aquí, pero primero es a Adán. Y a Adán le dice: multiplíquese, fructifique, sojuzguen y señoreen. Y el hombre le tenía que enseñar a su mujer a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Verdad? ¿Cuántos saben eso? Hoy en día se ha perdido esa figura paternal, esa figura sacerdotal, donde el hombre le enseña a su mujer y a sus hijos a buscar a Dios, a temer a Dios y a hacer las cosas lo mejor que se pueda. Hay un poder en el Padre. Mire, yo a veces he querido corregir a mi hijo varón y él no me escucha. Y un día yo le dije: Señor, ¿por qué mi hijo no me escucha? Y el Señor me dijo: es que hay un poder en el Padre que corrige. La madre da vida, la madre alberga 9 meses en su vientre, la madre pare, da vida y todo lo que usted quiera. Y educa y todo. Pero el Padre es el que corrige. El Padre es el que cubre. El Padre es el que le enseña a sus hijos a labrar la tierra, su oficio, lo que sea. La madre solamente tiene un límite, el Padre no. Por eso es muy importante, y vemos cómo Satanás ha afectado la paternidad a lo largo de los años. Vean cómo hay tanta niña embarazada sin el muchacho, y crecen los hijos con una madre soltera y van teniendo hijos de diferentes hombres. Y esto es un descontrol terrible, y cada vez se va viendo en una generación más temprana. Niñas ya de 12 años siendo madres. Antes eso era un escándalo porque tenía 18, 20, ahora ya no. Cada vez madres más jóvenes, de 17, 16 años, 15 años, 14 años. Entonces vemos que hay una mala formación en la familia porque el hombre ha perdido el diseño original de Dios. Porque el hombre es el que enseña, el hombre, el esposo, el sacerdote, la cabeza. Él es la cabeza. Y al ser afectada, entonces no puede educar bien a sus hijos, no puede educar su casa. Por eso hoy tenemos familias disfuncionales, hoy tenemos niños sin padres, hoy tenemos una generación en la calle llenos de drogas, de alcoholismo y tantas cosas, porque nunca hubo una figura paterna como el diseño de Dios. Y el hombre culpa a Dios, y el responsable de su familia es el hombre, no Dios. El hombre es el que tiene que afirmarse ahí. Por eso cuando llegamos a Cristo, dice que todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que usted hacía pasaron, ahora tiene que hacerlas nuevas. Y conforme al diseño de Dios, para tener una buena familia, sus hijos van a ser hombres y mujeres de bien, de Dios, que son gente que va a fortalecer la sociedad. Y hoy vemos una sociedad caída, una sociedad extraviada, donde los jóvenes ni siquiera entienden su sexualidad y están extraviados. Por la misma razón estamos enfrentando una generación tremenda.
aborrecedora de Dios, rebelada contra Dios, niños a temprana edad hipersexualizados, porque no hay una paternidad conforme al diseño de Dios. La autoridad y que Dios nos ha delegado no la hemos formado bien, no lo hemos hecho bien. Por eso, si usted me escucha que es pueblo de Dios, empiece a hacer las cosas, busquen la palabra, el diseño de Dios para el hombre, el diseño de Dios para la mujer, el diseño de Dios para la familia. Esto es muy importante entenderlo para podernos ubicar y que todas las cosas puedan salir bien conforme al orden de Dios. Amén. Todo lo que permitamos aquí en la tierra, y ojo aquí, va a ser permitido en el cielo. Satanás ha llegado hasta donde ha llegado porque la iglesia se lo ha permitido, lamentablemente. Ha perdido el tiempo haciendo plata, haciendo templos enormes, llenándolos de gente impía, porque gente que no honra a Dios. Hijos de Elí, estamos enfrentando esa generación cristiana terrible, donde mezclan las cosas, mezclan lo santo con lo inmundo. Y si lo permitimos, Dios lo va a permitir. Este es el poder de atar y desatar. Vamos a ir viendo poco a poco qué significa esto. Pero lo que permitamos, si usted permite que su hijo ande en drogas sin hacer absolutamente nada, su hijo va a morir así. Pero si usted entra en guerra espiritual por su hijo, usted me va a contar otra historia. Porque yo lo logré con mi hijo. Quebré en él el patrón de drogadicción y de alcoholismo, y hasta el día de hoy ahí lo tengo. Él parece un león encerrado. Él me dice: mami, no ore por mí. Y le digo: no, yo voy a seguir orando. ¿Y qué problema? Me dice: ¿qué problema es que Dios la oye a usted? Y le digo: sí, ese es un gran problema, el suyo y el diablo, que el Señor me escucha a mí. Él no ha podido corromperse como ha querido, ni andar en las calles. Mi hijo dijo que estuviera en la calle, ese era el patrón que le tocaba, porque yo vengo de una familia así. Pero yo dije: Señor, yo no voy a heredar esto y no lo voy a permitir. Empecé a usar lo que Dios me dio conforme a su palabra. ¿Ok? Entonces, todo lo que se nos es dado, escuche, es un derecho legal. Lo que Dios nos dio en su palabra, esto es un código, esto es un código legal que se estableció aquí en la tierra. El Señor me dejó su palabra para yo pelear con esto, no con lo que se le ocurra al hombre, con la gente que anda inventando cosas. No, con esto yo voy a pelear. Recuerda, la semana pasada hablamos de que Él nos da un rema y con ese rema peleamos. Pues esa es la palabra. Un día de esto estaba yo en la madrugada orando y el Señor me dice, empiezo yo a ver un montón de gente vestida de negro y buscaban, veo un montón de gente así. Digo: Señor, pero ¿quién es esta gente? Y me dice: una generación que busca señal, y señal no tendrán, porque mi única señal es esta. Gente que anda buscando hombres que den señales y profetas y esto y lo otro. Esta es la única señal, me dice el Señor. Mi señal, esa es mi palabra. Y si no la buscan y no la creen, no van a tener señal. Esta es mi señal. Esta es mi profecía. No hay más. No hay más. Así que ni busque. ¿Ok? Entonces, esto es un derecho legal que se nos dio. Por algo se nos dio la palabra de Dios. No para que usted la meta en una gaveta, para que usted la ignore. Se nos dio para pelear con esto. Este es Dios. Estas son sus palabras. Cuando usted abre la Biblia, está viendo el corazón de Dios. Estás abriendo su mente, sus pensamientos, sus consejos, su autoridad. Satanás está ligado a cumplir esto. Por eso se puede cansar reprendiendo demonios, que si usted no usa la palabra, ellos no van a obedecer. Satanás no va a obedecer. Satanás está ligado a obedecer esto. Por eso el mismo Señor dijo: escrito está, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y así se lo apiaba. Jesús no se puso a hacer señales: yo soy el Hijo de Dios, a imponerse, como hoy en día mucho que anda ahí. No, la palabra de Dios, tan humilde que nadie quiere leerla, pero perfecta en autoridad y poder. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es una gran pregunta. Número 1, por medio de su palabra y de su espíritu. Apúntelo ahí. Número 2,
Se necesita de un cuerpo físico para que Dios se manifieste. Esto, Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu, tienen vida. Entonces esto se mete aquí. Entonces el Señor se metió aquí. Ahora tiene un cuerpo físico para mostrar su gloria. Tiene un cuerpo físico en nosotros para hablar su palabra, para que otros la crean, ¿ok? A través de nuestro testimonio y de la palabra y por la sangre del Cordero. Número 3, Él nos dio libre albedrío, voluntad propia, y se necesita que esa voluntad esté disponible. Si usted no se dispone, esto no va a entrar ni con aceite. Hay gente que no le entra a la Biblia por ningún lado, porque no se dispone. Usted tiene que disponer su corazón para ser un vaso útil, lleno de la palabra de Dios, lleno de su espíritu, para que puedas exteriorizar eso y ayudar a otros, ¿ok? Satanás, escuche, usó este principio de Dios, que para poder señorearse de todo lo que le tocaba al hombre, como él no pudo gobernar arriba y lo expulsan como un rayo acá abajo, entonces ¿qué hace? Usa un cuerpo físico, la serpiente. No es que él se convirtió en serpiente, él usó la serpiente para hablarle a Eva, para cambiar aquella verdad que Dios le había dicho. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a abrir los ojos, van a morir. Y él les dijo, no, que ustedes no van a morir, van a saber lo bueno y lo malo, van a ser como Dios. Ahí le cambió el enfoque a Eva. Voy a ser como Dios, voy a saber más. Y eso la llevó a desobedecer a Dios, ¿ok? Entonces vemos que Satanás sabía el principio de Dios de usar un cuerpo, usar algo físico. Por eso vino Jesús también hecho carne, el Dios, el verbo hecho carne, ¿ok? Y usa la serpiente para meterse en medio del huerto, y usó lo que había ahí. No usó una vaca, no le habló un burro a Eva, usó una serpiente, ¿ok? Adán no cumplió lo que el Señor le dijo, señoreen. Él tenía que enseñarle a su mujer a respetar. ¿Por qué la serpiente se fue donde Eva? ¿Por qué no le habló a Adán? Eso es algo de ponerse a pensar. ¿Por qué no se fue a la cabeza? Satanás siempre va a buscar el pilar más frágil. Y en este caso pues fue la mujer, porque el hombre fue llamado a cuidar el huerto y a cuidar todo lo que había ahí, era responsable de todo lo que había ahí, hasta de la mujer. Pero ¿qué pasó con la mujer? ¿En qué momento Adán se descuidó y le pasó esto a su mujer? Ahora, si hubiera solo pasado con Eva, yo creo que algo hubiera cambiado, pero el problema fue que el hombre se equivocó. No fue por Eva, el hombre fue el que cayó porque la mujer le dio, y el hombre se dio a los deseos de su mujer y no a los de Dios. Adán no cumplió con el señorío y por eso pasó todo lo que pasó hasta el día de hoy, ¿ok? Amén. Toda autoridad y poder se nos fue dado desde el cielo. Efesios, vamos a ir a Efesios 1:22. Vamos a ir a Efesios 1:22. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se las dio? A la iglesia. Sometió todo en él primero, cuando él vino aquí a representar el poder de Dios, a salvar lo que se había perdido, lo que nadie podía hacer. Y una vez que el mismo Dios se hace presente en cuerpo físico, se convirtió en hombre, dejó de ser Dios, dejó su corona, se despojó de sus ropas reales y vino a representar al segundo Adán, que llama la palabra. Si usted la ha leído, sabe de lo que hablo. El segundo Adán es Jesús. Y entonces vino a mostrar el poder de Dios, el poder divino, para salvar al hombre. El hombre no se podía salvar con cosas naturales, ya no había remedio, ya no había cura para su maldad. Solo de una manera,
que el Hijo de Dios tomara forma de hombre, se mostrara en físico y poder mostrar la salvación al hombre. Por eso dice que Él sometió todas las cosas en Él. Y luego, ¿qué hizo? ¿Se las llevó todas? No, se las delegó a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? A ver, levanten la mano. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, por Dios, somos nosotros, ¿ok? Él sometió todo. Por eso Jesucristo tomó forma de hombre, se manifestó físicamente, lo cual eso le dio derecho legal para actuar aquí en la tierra, representando la autoridad de Dios, ¿ok? Por medio de su muerte fuimos reconciliados con Dios. Él reconquistó el poder y la autoridad y el dominio, el señorío, y lo heredó a la iglesia. Una vez que Él recuperó, dice que le arrebató a Satanás. Arrebatar es esto, mire. Si usted no me lo da, yo se lo quito. Tengo que someterlo, lo someto con una llave. ¿Cómo se llama esa? De Jiu-Jitsu, una llave de Jiu-Jitsu. Eso fue lo que hizo el Señor. Arrebató, dice, las llaves. Le arrebató la autoridad a Satanás que tenía sobre la humanidad. Porque no fue el hombre, no solo era el pecado, porque si hubiera sido solo el pecado, le arrebató las llaves, así vio, le arrebató las llaves. ¿Sabe qué tipifican las llaves? Las llaves es la autoridad, dueño, porque si yo tengo las llaves del carro, nadie se puede montar en mi carro más que yo, porque solo yo tengo llaves. En su casa, ¿quién entra? En su casa, solo los dueños, los que tienen las llaves. Eso es lo que representa la llave cuando el Señor dice que le arrebató la autoridad, diciéndole: esto es mío, no es tuyo, yo lo creé, te lo robaste, lo contaminaste, lo corrompiste, pero era mío. Hay que entender la posición del Señor enojado, como cuando a usted le quieren corromper a su hijo. ¿Qué va a hacer usted? Usted lo va a pelear, nadie me lo va a tocar, es mío. ¿Por qué se lo arrebata? Yo hice eso muchas veces con mis hijos, los saqué de pandillitas, mostrando que es mío y nadie lo va a corromper, mostrando mi autoridad. Ahora imagínese a Jesús arrebatándole a Satanás así, con furia, con enojo. Es mío, es mi humanidad, yo la creé, yo le soplé sobre él, yo le di vida y lo corrompiste. Les cambiaste el rumbo, los esclavizaste, los ataste, los confundiste. Pero ahora llegó mi turno y le arrebató la autoridad y le dio al hombre una nueva posibilidad de ser una nueva criatura en Él. Amén. Amén. Él sometió todas las cosas en Él. Él heredó a la iglesia. Vamos a leer Mateo 28, 18. 28, chicas. Sí, Mateo 28, 18. Perdón. 28, 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche el poder y la autoridad que tenía Jesús, y Él la delegó. Ahí es donde empieza a enviar a los apóstoles. Toda autoridad me es dada, toda potestad. Por eso yo los envío, los voy a enviar. Van a hollar serpientes y escorpiones. Usted lee más adelante: van a hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo les voy a dar poder. Porque Él les dijo, Él no se fue engañándonos, Él nos dejó bien claro que había un enemigo al cual hay que hollar, al cual hay que pisar, al cual hay que ejercer esa autoridad. ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy en día? No está ejerciendo esa autoridad, no está hollando serpientes y escorpiones. Él nos dio poder, dice, y sobre toda fuerza del enemigo les voy a dar el poder, porque allá se me fue dado. ¿Ok? Amén.
Potestad es autoridad dada por el Señor Jesús para ejercer señorío y dominio en el Señor. Él recuperó lo que Adán había perdido, lo que el hombre había corrompido Satanás a través del hombre. Autoridad en griego quiere decir exousia. Significa el derecho legal delegado para ejercitar un dominio y señorío con un poder que nos respalda. El poder de Dios nos respalda. Por eso usted tiene que ser atrevido. Ore, le duele mucho la cabeza, ore hasta que el dolor se le vaya. Así empecé yo. Al principio no funcionaba y lloraba y lloraba y no funcionaba, y el dolor de cabeza se me iban a salir los ojos. Y yo dije, no me da la gana, no me voy a tomar una pastilla más, estoy cansada de la migraña. Y mire, logré victoria en eso, en pequeñas cosas. Empieza en pequeñas cosas. Cuando mis hijos están enfermos, lo primero que hago es orar. Al principio no funcionaba y terminaba en la clínica yo. Ahora funciona. Esto es una brecha que hay que abrir y hay que abrir. Hay que tomar ese poder y delegarlo de una vez. Con mi hija se enferma, la menor, y ella corre hacia mí: mami, ore por mí, ore por mí. No me dice, deme una pastilla, hágame un remedio, no, ore por mí. Tenemos que empezar a poner la mente en estas cosas. No somos cristianos de apariencia. ¿Para qué tenemos a Dios entonces? ¿Para qué? En griego, autoridad es exousia, apréndaselo. Es dominio, señorío, delegado y con un poder que nos respalda. ¿Qué es un poder? Es la autoridad o la habilidad o la facultad para hacer cualquier acto o hecho con el derecho legal del que nos lo dio, del otorgante. ¿Ok? Yo tengo poder para delegar porque Dios me lo otorgó. Jesús me lo otorgó. Para aquellos que les da miedo reprender al diablo y hablarle con la palabra de Dios, Dios te delegó y te otorgó ese poder. Aunque le digan loco a usted, no importa. ¿Qué es un poder legal? Es un instrumento escrito por una persona como principal que señala a otra como agente y le confiere la autoridad para llevar a cabo, a ejecutar ciertos actos específicos en un lugar en el nombre del principal. Nosotros podemos tomar un lugar en el nombre del principal. Usted puede tomar a sus hijos, orar por sus hijos en nombre del principal, porque vas a tener poder y autoridad que te respalda para que tu oración funcione, para que tu intercesión funcione. ¿Ok? Amén. Vamos a ver Hebreos 9, 16 y 17. Y 17. Dice: me hace el favor. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador esté vivo. Y si usted lee el texto anterior, ahí está hablando de la muerte de Jesús, de lo que heredamos. Por eso era necesario su muerte, para poder heredar este poder, para poder heredar aquello que él ganó. Si él no moría, nunca iba a hacer efecto esto. Por eso habla en Hebreos 9, 16 y 17 acerca del testante y del testador. ¿Cómo podemos aplicar esta descripción a hacerlo legal a lo espiritual? Que esto nos dejó el Señor. Sabemos que Jesús murió y resucitó. Esta resurrección nos dio todo el derecho legal. Entienda, cuando Jesús vino y murió y resucitó, nos dio este derecho. Empezó a cumplirse este derecho. Todos los derechos que están en el Evangelio, todos los derechos que están en todas las cartas que escribió Pablo, todo lo que está ahí, Hebreos, todo. Tenemos derecho a todo esto, ¿ok? Porque ya Él murió. Él dejó escrito este poder. ¿Lo dejó escrito o no lo dejó escrito? Mire, aquí está.
La palabra. Aquí está, miren, mi herencia. Aquí está lo que Él me dejó. Está escrito. Miren que Él cumplió al pie de la letra, porque antes de Jesús no había Biblia. Habían unos enormes rollos de pergaminos y había solo los profetas, el libro Pentateuco, los históricos, cantares, etcétera, poéticos, pero no estaba el evangelio. Después, siglos después de que muere Jesús, empieza ya a imprimirse este libro y empieza a traducirse en varios idiomas. ¿Por qué? Porque era necesario para que se cumpla la palabra de que Él muriendo, Él había atestado, Él muriendo nos heredaba, y quedó escrito aquí, ¿ok? ¿Ya me están entendiendo? Sí. Él dejó escrito este poder, lo legalizó a través de su palabra para prohibir o permitir, o sea, atar y desatar. ¿Qué significa? Permitir o no permitir. Para abrir o cerrar. Escuche lo que significa prohibir o permitir. Abrimos o cerramos. Edificamos o derribamos. Podemos arruinar. Echamos fuera, expulsamos demonios y oramos, intercedemos. También podemos sanar enfermos a través de este poder, a través de atar o desatar, permitir o no permitir. Usted puede permitir la enfermedad en su vida. Usted puede permitir la maldición en su vida. Usted puede permitir el pecado en su vida, que Dios no va a hacer nada si usted no se acerca a aquel que nos dio la herencia. Si usted no muere, usted no va a heredar. El grano de trigo necesita morir en la tierra para dar fruto. Si no nacemos de nuevo, si usted no se acerca a Dios, usted va a morir en esa condición. Porque el Espíritu es el que te da la revelación de su palabra para que usted cambie su vida. Si usted permite la enfermedad, ahí se va a quedar. Si usted permite la miseria, ahí se va a quedar. Mira, a mí me han tocado batallas duras, pelear por la miseria que había en mi familia. Y si me pongo a dar testimonio, no acabamos hoy. Por eso se lo estoy diciendo, no permita la enfermedad, no permita ciertas conductas en sus hijos. Empiece a orar, no ataque a sus hijos, gane sus guerras orando. ¿Para qué ataca a sus hijos? Si ellos no van a entender, porque lo que los tiene es un poder demoníaco que solo va a obedecer a la palabra de Dios, nada más. Hay gente que por más que usted le hable y usted sea un excelente cristiano y usted les predique hasta con su conducta, no van a cambiar, porque esto se debe de hacer guerra espiritual. Hay cosas que vamos a ganar de rodillas usando el poder que Dios nos dio de la oración, de la intercesión. Ese es un poder delegado por Dios. Hay dos poderes legales en la ley moderna de un país. Número uno, está el poder específico y está el poder general o generalísimo. El poder específico es dado para actuar solamente en algunas cosas específicas en un lugar otorgado. Pero el poder general es un poder dado para ejecutar cualquier acto, oiga, en nombre del otorgante, o sea del Señor, que ese poder nos da toda autoridad para ejecutar en su nombre en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación. Ese es el poder que el Señor nos da. No nos dio un poder específico, sino que nos dio un poder general, donde podemos ejercer este poder en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier lugar, ¿ok? Amén. Jesús nos dio un poder específico, no nos dio un poder específico, sino general, para actuar y ejecutar todo lo que Él nos confió. Oiga, todo lo que Él nos confió. ¿Sabía usted que la iglesia, usted y yo somos responsables y vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos y de lo que no hicimos? Y no solo de lo personal, que la gente cuando se imagina el trono de la gracia y dando cuenta, piensa que va a dar cuentas solo por Él. No, va a dar cuentas como iglesia también. ¿Qué hiciste con el poder que yo te di? ¿Permitiste la enfermedad, la desgracia en tu casa? Si yo te di un poder, yo te di autoridad, nunca lo ejerciste, nunca supiste qué hacer con lo que yo delegué. ¿Para qué fui a la cruz?
para que mi sangre se quedara ahí y no hiciera nada. Vamos a ser responsables. La iglesia no ha entendido. Vamos a ser responsables de lo que permitimos en nuestra familia. Mire, nosotros hasta el día de hoy tenemos años de estar doblando rodillas por la familia, atando y sujetando y sacando, y hacemos de todo. Por lo menos que se diga que lo hicimos, no que lo permitimos. No podemos permitir más enfermedad, más desgracia, más gente extraviada en nuestra familia. Tenemos que empezar a ejercer este poder a través de su palabra. ¿Ok? Amén. Vamos a ser juzgados por eso también, no solo por lo que usted hace escondidito o por lo que hiciste. Vamos a ser juzgados por eso. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús nos dio este poder general y somos responsables. Estamos llamados a actuar como Jesús en cualquier circunstancia o problema. Jesús nos dio un poder general, legal, para ejecutar en su palabra, para cancelar todo poder y asignación que Satanás traiga contra nosotros, contra nuestra familia. No pueden morir así, ya no más muerte sin Cristo. Mire, yo soy una que yo me doy cuenta que alguien se está muriendo, inmediatamente me voy, que se arrepienta. Y así no quiere problema de él, pero yo voy, yo cumplo, como la gran comisión que uno carga. No puede ser que siga muriendo en nuestra familia sin Cristo. Esto es de ponerse a pensar. Nosotros como cristianos debemos de ejecutar ese poder, que se note ese poder, que se note esa gracia que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Todo esto es posible si tienes al Espíritu de Dios. Ahora veamos lo que tenemos a nuestro favor. Número 1, tenemos el nombre de Cristo, tenemos su sangre, tenemos su espíritu, tenemos su palabra, tenemos ángeles, escuadrones de ángeles que nos pueden ayudar, tenemos el respaldo de Dios. ¿Qué más necesitamos para ejecutar en contra de las tinieblas? ¿Vamos a seguir dejando que Satanás se salga con la suya sin dar la lucha? No, por lo menos que se diga, murió con las botas puestas. Por lo menos que se diga eso de nosotros, ¿ok? La unción del Espíritu Santo es un poder que nos respalda, ¿sabía usted? La unción del Espíritu no es escarcha que cae del cielo como la gente piensa, no. La unción del Espíritu es el poder de Dios a través de su Espíritu para respaldarnos. Él no nos dejó solos. Él dijo, me voy, pero no los dejo solos. Los voy a dejar un paracleto, un consolador, que si usted busca, paracleto es uno igual que yo. O sea, uno igual que Jesús. Voy a dejarles uno igual que los va a ayudar, sostener, guiar, aconsejar. Va a ser su amigo, va a ser su marido, van a ser íntimos. ¿Ok? La unción del Espíritu es el poder que nos respalda aquí en la tierra. Ese es el poder general de Jesús. Y vamos a verlo en Mateo 16, 19, cuando Jesús habla acerca de una llave que se le dio a la iglesia, hablándole a Pedro, cuando le habló a Pedro. Ese lo voy a leer yo. Mateo 16, pero ya lo voy a decir. Ese me perdió. 16, a ver, creo que se me perdió. Aquí está. 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí no es que Pedro representaba a la iglesia, no que muchos confundieron esta palabra y solo Pedro, ¿verdad? No, dice sobre esta piedra, hablándole a Pedro. Recordemos que antes Pedro le fue cambiado el nombre, él era Simón, ¿verdad? Y entonces el Señor lo llama Pedro, le cambia el nombre porque Simón quería decir caña frágil. Pedro era una persona muy almática, una persona inconstante, un carácter muy inconstante y muy duro. Entonces el Señor le cambia el nombre de Simón a Pedro. Por eso le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque a Pedro fue el que recibió la revelación. Si usted lee antes,
que Él es, y de quién crees que soy yo. Y Él es el único que se le da la revelación y dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, fue algo espiritual, fue una revelación del Espíritu que Él confirma que Él es el Cristo. Entonces le dice: Pedro, sobre esta piedra, o sea, cuando le cambia el nombre de Simón a Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces es representando Pedro lo que el Señor iba a hacer con la iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Escuchó? Las puertas del infierno. ¿Qué significan unas puertas? A ver, unas puertas de un castillo, de un hogar. ¿Qué significa? Algo muy poderoso. No, estamos hablando de gobierno. El gobierno de Satanás no prevalecerá. ¿Dónde gobierna Satanás? Bueno, en el Hades. Entonces dice: y a ti te daré las llaves. Esta es una promesa a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, todo lo que permitas será permitido. Lo que no permitas, cuando te levantes en guerra, entonces yo estaré ahí para no permitirlo. Por eso es muy importante que entendamos el atar y desatar para aplicarlo correctamente, ¿ok? ¿Cuántos han entendido esta definición? Espero que sí. La palabra atar en griego es deo. Significa restringir, cerrar, arrestar, ligar, prohibir, declarar ilegal, ilegítimo, impropio. Eso es lo que significa la palabra atar. Apunte ahí. También atar en griego es desis, que se traduce como oración y súplica. El atar está ligado a la intercesión y a la oración. ¿Me escuchó? Para que la gente que no le gusta orar. La palabra desatar en griego es luo, que significa desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso, que opere, desamarrar, lo hace legítimo, lo hace legal, lo declara algo propio, abre, etcétera. Si usted permite que Satanás haga todo eso en su vida, ya eso no sería problema de Dios. Ahora resulta que es su problema. Para los que quieren que Dios todo lo haga. No, hay una parte que Dios hace y hay una parte que me toca a mí. ¿Ok? Dios pone sus 50, ya Él lo puso. Ahora me toca a mí alinearme para yo poder hacer lo que debo hacer. Por eso hay tanta familia perdida. Por eso hay tanta cosa que está pasando en el mundo. Por esta misma razón, por permitirlo. No lo permitamos más. Le voy a dar un testimonio muy fuerte. Cuando una niña se perdió, no voy a decir nombres, una niña se perdió, fue un caso muy famoso aquí en Costa Rica, una muchacha, a ella la tiraron por un barranco y todo, no aparecían los restos de esa muchacha, y nosotros nos pusimos a orar, y yo le dije: Señor, aunque su madre es católica, yo sé que está apoyando su fe en dioses que nada que ver, pero yo necesito que hagas justicia. Esa madre tiene derecho a conocer tu gracia. Esa madre tiene derecho a enterrar a su hija. No es posible que le hicieron lo que le hicieron y la tiran en un basurero como si no valiera nada. Y mire, yo lloré como si fuera mi hija. Y esa muchacha, mire, especialistas bajaron, vinieron de Estados Unidos y pasaron por el mismo lugar y no encontraron nada. Se quedó gente del barrio buscando y orando, encontraron. Y dicen: ¿cómo es posible que nosotros, hasta los especialistas anduvieron en ese mismo lugar y no vieron nada? Si pasamos por aquí 1000 veces, no vieron nada, porque las tinieblas tapan. Y sabe, el Señor me dio una oración y les dije: no van a cubrir más este daño. Obligué a los demonios a revelaran dónde estaban los huesos de esta muchacha. Los até en el nombre de Jesús. No van a tapar más la maldad de este hombre. Los demonios potencializan la maldad del hombre.
Y yo les exigí en el nombre de Jesús, no van a seguir tapando. Este hombre no va a salir de la cárcel, tiene que pagar lo que hizo. Es justo. Y su madre tiene derecho a enterrar a su hija, no dejarla ahí. Eso es algo horrible. Y yo empecé a orar y mire, encontraron los huesos de esa muchacha. Porque no permitimos. Los hijos de Dios tenemos que aliarnos al dolor ajeno y no permitir. Aquí se ora por los niños, por tanto tráfico de niños. Hemos visto la mano de Dios. Pero ¿qué pasa? La iglesia anda orando por carro, por moto, por marido. Y no están orando por lo que realmente tienen que estar orando. La gran comisión, el poder que tiene la iglesia no es para hacer plata, no es para andar en carro, no es para vivir el lujo, porque Jesús no lo vivió, los apóstoles no vivieron el lujo. Ellos solo cargaban su fe. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Orando conocí una mujer que ayunaba y oraba porque que quería hombre. El ayuno no se usa para esas cosas, ni la oración tampoco. Si Dios me quiere dar, pues me dará, y si no, pues no. La oración se debe de usar como arma de guerra para ayudar a otros, para intervenir por la situación de otros. Amén. Como si fueran los tuyos. Qué terrible. La iglesia tiene que cambiar ese pensamiento para empezar a ver el poder y el respaldo de Dios en la iglesia. Amén. La palabra nos enseña esto. Al darnos todo ese poder y autoridad, también nos hace responsables por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todo lo que ha sucedido es porque lo hemos permitido y no lo hemos prohibido. Mire, usted puede prohibir, mire, a través de esto, usted le habla a Satanás, a la situación. Escrito está, escrito está. Yo tengo un versículo que me gusta mucho, Isaías 54:15, cuando se levanta mucho enemigo en contra de uno. Escrito está que aunque conspires contra mí, que aunque te levantes contra mí, lo has hecho sin él, por lo tanto delante de mí vas a caer. Amén. Y no le estoy hablando al vecino y a mi suegra. Eso es para mi enemigo real, Satanás y sus demonios, ¿ok? Si usted no lo prohíbe, va a pasar. Empiece a prohibir, ¿ok? Santiago 4:7 es un mandato. Santiago 4:7 ya lo sabemos, ¿verdad? Dice la escritura que el que se somete a Dios resiste y el diablo tiene que huir. Esto es un principio de guerra. Con este versículo ya gané la guerra espiritual. Amén. Mientras yo esté sometida a Dios, ¿sometido a qué? A su palabra. ¿Sometido a qué? A sus principios. ¿Sometido a qué? A su sangre, fui lavado. ¿Sometido a qué? A su autoridad. Yo no me mando solo ni sola. Sometida estoy aquí, entonces puedo resistir. Oye, no habla de pelear. No está hablando de defenderse, solamente resistir y ya se ganó la batalla. ¡Qué tremendo! Eso es un principio que usted tiene que aprenderse. La revelación nos da la llave para poder ejecutar. Si una persona no tiene revelación, no tiene el Espíritu de Dios para revelar esto, por eso es que andan inventando tanta cosa. Porque no hay espíritu para revelar esto, este código que es la palabra de Dios. ¿Ok? El conocimiento de su palabra es la clave en todo esto de atar y desatar, permitir o no permitir, prohibir o no prohibir. El conocimiento es poder, ¿cuánto lo saben? Y así podemos ejercer autoridad correctamente, como en Mateo 16:17, cuando se le da la revelación a Pedro por el Espíritu de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es nuestro deber indagar, escudriñar para que no nos engañen, entender, buscar, cavar, tocar, pedir, clamar. Esto es un principio de oración y está en Mateo 7:7. Dice que es la regla de oro de oración. Es como regla de oro la oración, Mateo 7:7. Pide y se te dará, toca y se te abrirá, busca y hallaréis. Eso es un principio. Si usted no busca, si usted no toca, si usted no clama, no va a pasar absolutamente
mete nada. Amén. Amén. Es nuestro deber. La ignorancia es un arma que usa el enemigo para destruirme, paralizarme, y paraliza y destruye al creyente. La ignorancia no es excusa, ¿entiende? Hay gente que usa, ay, que yo no sabía. No, su deber es saber. Es como el soldado que va a la guerra y no sabe usar el rifle y está en media batalla, ¿verdad? Y yo, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo disparo? Y pa, y mata al amigo y mata al otro. Y es un desastre. Nadie va a la guerra si no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que somos cristianos, sabemos que tenemos un enemigo y sabemos que hay de todo con qué luchar y no sepamos cómo? Y nos matamos con el mismo rifle. Por eso la ignorancia es tremenda. La ignorancia es pecado. Ignorar la ley no es excusa. Ay, yo no sabía que si me saltaba el semáforo en rojo mataba a alguien, o me iban a bajar las placas, o me iban a multar. ¿Yo qué iba a saber? La ignorancia en la ley, al tráfico no le va a importar el tránsito, ni a la ley, lo van a meter preso aunque usted supiera o no supiera. Pues así mismo es en Dios. No es excusa la ignorancia, no es excusa ignorar la ley o los principios de Dios, ¿ok? Y menos si nos llamamos cristianos. Donde hay ignorancia, hay oscuridad, ¿ok? ¿Qué es la revelación? En griego es apocalipsis y significa algo revelado o algo que revelar, una verdad que estaba escondida. No sé si a usted le ha pasado que usted lee la Biblia y ya la ha leído, ¿verdad? Muchas veces, pero hay algo que le resalta y usted dice, yo nunca había entendido eso y ahora lo entiendo. Tantas veces que lo leí y nunca lo entendí, pero ahora lo entiendo. ¡Wow! Eso es una revelación, una verdad que estaba escondida. Revelación también es lo que Dios comunica a través de nuestro espíritu a nuestra mente. Una verdad que desconocíamos, que estaba escondida. ¿Ves el colmo? Que los apóstoles caminaron con Jesús muchas veces y no sabían ni siquiera si era o no era. Al único que se le reveló fue a Pedro. Así andan los cristianos hoy en día. Siguen a Cristo, siguen el evangelio, pero nunca se les ha revelado algo. Y esto es lo que tiene que empezar a pasar en la iglesia. Tiene que venir la revelación del Espíritu para poder seguir adelante, ¿ok? Por eso es muy importante. Los que tienen las llaves son los que reciben la revelación de su palabra. ¿Quiénes son los que tienen las llaves? Son los que buscan la profundidad en Dios, que Dios les revele, que Dios les hable. No se canse de buscar la presencia de Dios hasta que Él le hable, hasta que usted vea, como mi hermana que vio una señal, el arcoíris, y dijo, esa señal, eso es el Espíritu revelándole que el Señor le está confirmando que sí es así, y eso fue algo muy de ella. Yo no puedo esperar que me pase a mí. Es algo que el Señor le quiso hablar de esa manera. Dios habla de muchas formas, solo que hay que abrir los ojos para ver las señales. Hay gente que no ve las señales porque todavía es ciego. Nosotros vemos a Dios en todo lado. Por eso las señales no están ocultas. Hasta cuando sopla el viento, a mí me sopla el viento en la cara y ya el Señor me está hablando. Ayer viendo una torre, íbamos para el parque de diversiones y veo una torre alta de teléfono, una montaña, y el Señor empieza a hablarme, a decirme, así fue mi hijo levantado, hizo un espectáculo mundial, él fue un espectáculo levantado en una cruz desnudo, y yo me puse a llorar ahí en medio camino, y yo iba para el parque. Estamos conectados. Para nosotros Dios es tan importante, el Señor es tan importante que lo vemos en el aire, en una torre, en una montaña, y el Señor empieza a hablarnos de lo importante que Él es para nosotros, de lo que Él hizo en esa cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la revelación de la que le tocó a Pedro en ese momento. Se le metió el Espíritu y pudo ver que Él era el Mesías. Cuando David escribe el Salmo 22, léalo en su casa. Se le mete el Espíritu de Dios a David y David empieza a escribir lo que el Mesías iba a padecer.
Lea el Salmo 22, se lo dejo de tarea. Una llave representa una verdad bíblica. Cada vez que Dios revela una verdad que no sabíamos, nos está entregando una llave. Y eso es hermoso. Jesús estaba hablándole a la iglesia cuando le habló a Pedro que sobre esa piedra iba a edificar su iglesia, ¿ok? Y le dio la revelación a Pedro. Así es el evangelio. El evangelio tiene que estar abierto para nosotros, no cerrado. Mucha gente no lo entiende. Por eso Jesús le hablaba en parábola. ¿Sabía para qué le hablaba en parábola al pueblo? ¿Sabía usted que había una condición? Él hablaba en parábola para poderlos salvar. Pero a los apóstoles no les podía hablar en parábola, les revelaba cómo era el asunto. ¿Sabía usted que hay más peso cuando te revelan? Ya usted no puede volver atrás, porque si no su condena es doble. ¿Sabía? Por eso Jesús le hablaba en parábola a los demás, para justificarlos. Tenía un propósito, hablarles en parábola a todos, a todo el pueblo, a todos esos que lo seguían, para poderlos justificar y salvar. Pero a los apóstoles les revelaba todo, y ay de ellos si se extraviaban. Por eso, si a usted se le revela, tenga cuidado, porque el que más se le da, más se le demanda. Por eso Jesús les hablaba en parábola, a los apóstoles no. ¿Qué produce la revelación? En el creyente produce cambios. No, la persona religiosa se aburre. La persona que es religiosa se aburre. Pero el que tiene la revelación es como un incentivo a su pasión por Cristo. El que tiene la revelación del Espíritu tiene cambios en su vida. Se le ven los cambios en su vida. Mire, lo pueden deshacer a palo, que no renuncia a Cristo por nada. Le puede pasar cualquier situación, que no renuncie a Cristo, ni su fe se ve tan valiente, porque hay una revelación de quién es Jesús para nosotros y qué es su palabra. Por eso es importante que entendamos lo que Dios nos ha dado es maravilloso. ¿Cómo es posible que nos aburramos? ¿Cómo es posible que lo veamos como algo monótono, cuando tiene que ser algo especial? ¿Sabía usted por qué los seres vivientes están llenos de ojos? Si usted ha leído Apocalipsis y Daniel vio unos seres vivientes llenos de ojos. ¿Sabe por qué están llenos de ojos? ¿Para qué es el ojo? Para ver, ¿verdad? Y ellos están llenos de ojos, dice que por dentro y por fuera. Y que ellos pasan todo el día y noche: santo, 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 al que vive y reina por los siglos. Y ellos pasan en eso porque cada ojo ve algo diferente y maravilloso de Dios. Por eso ellos no se cansan. Hay gente que ha dicho que cansados ser esos seres vivientes, estar en eso todo el día. Solo eso dicen: santo, santo, al que vive y reina por los siglos, y aquí y allá. Si supieran que por eso están llenos de ojos, porque cada ojo ve algo maravilloso del Señor. Y así tenemos que estar nosotros, ver todos los días algo maravilloso, con el aire que sopla, con ver a nuestros hijos a la cara, con ver a nuestro esposo llegar cada día del trabajo, ver a Dios ahí. Entonces nuestra vida se va a convertir en algo diferente. Maravilloso, cuando aprendamos a ver a Jesús en cada rostro, en nuestros hijos, en nuestra familia, en el aire que sopla, en el vecino que maldice, en la suegra que da lata. Aprendamos a ver a Jesús en cada persona y en cada momento, y nuestra vida como cristiano va a dejar de ser aburrida y vamos a estar como esos 4 seres vivientes. Ay, Señor, te doy la gloria por mi esposo, te doy la gloria por mis hijos, te doy la gloria por el vecino que da lata, por la suegra que da lata, y vamos a ver las cosas diferentes. Espero haber sido de bendición en tu vida. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Tomemos en cuenta esta palabra, es muy importante, y que el Señor me lo guarde siempre. Ya sabe, denle like, comparta, suscríbase, que otras personas se llenen de una palabra que edifica. Un fuerte abrazo. Shalom.